Hola clase, buenos días, iba a decir buenas noches, ahorita que estoy grabando este apoyo de video para la actividad que equivale a la clase sincrónica del día de hoy viernes, antes de irnos de vacaciones. El objetivo con el video y con la presentación es hablar y desarrollar junto con ustedes algunas ideas que les puedan ayudar a empezar a estructurar y empezar a trabajar en una de las partes y en uno de los elementos del total del documento del proyecto que compete al proyecto de intervención de sexto. Yo les había comentado que a partir de aquí ya empezamos a trabajar a modalidad de taller y es en este espacio donde estaremos resolviendo estas dudas sobre el desarrollo ya de esta redacción académica que ustedes van a tener que ejecutar. Y bueno, iniciamos con el diagnóstico, que es una de las partes cruciales que nos permitirá ir identificando más adelante el aspecto de las hipótesis de acción, del cronograma de actividades que ustedes vayan a desarrollar para poder aplicar el proyecto durante el mes de mayo. Cuando llegue el mes de la práctica, llegaremos después de haber tenido una semana de acompañamiento ya con una propuesta de proyecto lista, con fechas viables para ser aplicado, y también estaremos preparados y estaremos listos para cubrir nuestro trabajo frente a grupo en lo que respecta a la enseñanza del inglés. Entonces, tenemos bastante trabajo por delante. Por lo mismo creo que es pertinente y es benéfico tanto para ustedes como para mí, como para el colectivo de maestros que me ayudan en el acompañamiento, que estemos adelantando el trabajo de la redacción del documento. Vamos a hablar entonces del diagnóstico. El objetivo de esta videosesión, que el maestro en formación elabore a partir de la semana de observación un diagnóstico integral para poder determinar un problema pertinente para la institución o la enseñanza del inglés. Ojo, acuérdate que en la clase del miércoles realizamos de manera colaborativa, primero en un ejercicio individual, una matriz de priorización de problemas, donde por lo menos tuviste que haber identificado dos problemáticas que estén presentes en la institución y que eso te permita contrastar de acuerdo a la información que te pedía esta matriz y discriminar y poder seleccionar el problema que quieres solucionar, la problemática que quieres atender, basando esa decisión a través de ese análisis de la matriz, si es que tiene viabilidad de resolverse la problemática. Y ayudaba mucho y era importante compartir esta problemática con los demás compañeros de los equipos que se elaboraron para poder dimensionar o para poder darme cuenta si la ruta que yo estoy trazando respecto a esa problemática que quiero atender sí es viable. Acostumbrémonos a escuchar a los demás sobre cómo abordarían una problemática, sobre si le encuentran sentido o no, sobre las limitantes que pueda llegar a tener para desarrollar un proyecto. Entonces, antes de iniciar con este desarrollo del diagnóstico, sí te pediría que al interior del equipo que integramos el miércoles, si no te diste a la tarea de manera colectiva con el equipo, compartir tu matriz de priorización de problemas, abramos un espacio ahorita, pauses el video, contactes al equipo y puedan abrir ustedes un espacio de sesión donde compartan el producto que cada uno de manera individual ya me envió en Classroom, que es esta matriz de priorización. Entonces, yo comparto mi matriz, lo comparto con el colectivo, con el grupo, y eso me permite recibir comentarios, me permite también reafirmar, si ya me sentía seguro sobre la problemática seleccionada, reafirmar que con el feedback que me den los compañeros quiere decir que estoy en lo cierto, que voy por buen camino respecto a la priorización. O de plano, de las dos problemáticas que estoy poniendo, estoy encontrando que mis compañeros no identifican una viabilidad, no identifican con qué recursos voy a poder resolverlo. Entonces es un buen ejercicio también para hacer los cambios necesarios
antes de iniciar con el desarrollo del documento. Entonces, repito, si no se ha logrado ese intercambio colaborativo entre los equipos del miércoles, los equipos integrados se los mandé en el grupo de WhatsApp, revísenlo por favor, y no es una actividad a entregar, pero es importante colectivamente y colaborativamente hablar con los demás sobre qué pretendo hacer en la práctica. Y creo que todas nuestras aportaciones pueden llegar a ser objetivas, pueden llegar a ser críticas y pueden llegar a ser muy, muy constructivas. Entonces, adelante con ello si no lo han hecho. Aquí entonces continúo con el desarrollo del diagnóstico. El apartado del diagnóstico que vamos a integrar en el documento para el proyecto de intervención tiene 6 aristas o 6 elementos que se van a desarrollar. Viene la identificación del problema en el número 1, número 2, la identificación de la población, número 3, la identificación del contexto en que se presenta, número 4, analizar fortalezas y debilidades desde el punto de vista del investigador, número 5, análisis externo de amenazas y oportunidades desde el punto de vista del proyecto seleccionado o de la problemática seleccionada. Y número 6, aquellos instrumentos de recolección de datos, matrices de identificación, análisis FODA, etcétera, que hayan servido para ser aplicados durante la semana de observación. Ojo con esta parte. El apartado 6 no integra las evidencias, quiere decir los test ya llenos, el análisis FODA ya redactado y analizado, las matrices elaboradas, etc. En el apartado 6 del diagnóstico se integran los formatos que fueron utilizados. Todo tipo de instrumento de información cualitativa debe de anexarse en esta parte a manera de muestra, de prueba. Ya la información recolectada viene después en la parte de anexos. Entonces aquí prácticamente me entregas todo en blanco, en el apartado 6. Vamos con la primera parte del diagnóstico. De una vez te digo, del número 1 al número 6 voy a estar desarrollando cada arista del diagnóstico y lo que hice fue desarrollar una serie de preguntas que en base a la respuesta que obtengas de estas preguntas puedes empezar en un ejercicio muy sencillo. Respondes cada una de las preguntas, vuelves a revisar la idea, la respuesta que redactaste en cada una y a partir de ahí puedes tener una idea principal para desarrollar ya una redacción académica tal cual. ¿Sale? En el número 1, identificación del problema. Tengo 3 preguntas detonadoras para desarrollar este primer apartado del diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se considera un problema? ¿Y cuáles son sus causas? La primera pregunta es una pregunta totalmente descriptiva y puedo limitarla a una oración simple o puedo tomar también una parte como de referente histórico o de conocimiento previo que se tiene sobre el problema y iniciar por esa idea y después dar respuesta del problema específico es esto. ¿Por qué se considera un problema? Aquí tiene mucho que ver con las motivaciones personales, escala de valores, conocimientos previos que tengas, saberes sociales, cultura escolar, contexto sociocultural, sociedad mexicana. ¿Por qué se considera un problema dentro de la institución? Desde tu punto de vista, desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social de la institución. ¿Cuáles son sus causas? Esto es un ejercicio totalmente empírico. Es basado en la observación, es basado en la recolección de datos que se obtuvo. No tenemos a ciencia cierta, a través de una comprobación científica, que las causas que vayamos a enlistar en esta redacción sean las que efectivamente están originando el problema. Pero, si bien es cierto, tenemos a nuestro favor una serie de acciones que desarrollamos en la semana de observación que nos permiten, repito, de manera empírica, es decir, sin haber comprobado nada, poder redactar las posibles causas que estén originando esta problemática al interior de la escuela. 2 puntos que los tomamos como recomendaciones para desarrollar este primer párrafo o este primer texto. La identificación del problema se logra
o se integra midiendo también el alcance del impacto. Nos dirá hasta dónde con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia, si es la comunicación organizacional, comunicación institucional, etcétera. Quiere decir que en parte de las causas que yo vaya a explicar, debe de quedar asentado también que parte de mi observación se basó en prestar atención a actores específicos. Si estoy hablando de embarazo adolescente, tengo que dar muestra en la redacción de este apartado, pues que tuve contacto con los alumnos, que platiqué con el área de psicopedagogía, de orientación, de psicología, etcétera. Si estoy hablando de un problema metodológico de la enseñanza, entonces también tendré que redactar lo pertinente. En este caso, las matrices de acercamiento al problema que redactamos en la sesión anterior, todavía nos hacen, viene ya con esta redacción de identificación del problema, nos hace volver a revisar el problema que hemos seleccionado, y al momento de que yo detecte que la redacción de mi problemática está fluyendo, me mueven las motivaciones personales, profesionales, las herramientas que tengo respecto a la investigación, etcétera, si identifico que fluye la información, fluyen esos aspectos o esos motores internos, quiere decir que estamos encaminando de una manera acertada la identificación del problema, porque algo que es universal es que como investigadores o como docentes con cualidades investigativas de la investigación-acción, pues nos interesa investigar y nos interesa desarrollar soluciones a problemáticas, porque nos interesa mejorar el universo educativo que ofrecemos en el país, siendo más específicos en una escuela secundaria, siendo más específicos desde la enseñanza del inglés. Este curso nos da la oportunidad de explorar otras esferas, otras áreas que competen a mejorar la oferta educativa, entonces tenemos también carta abierta con eso. En el número 2, de identificación de la población, tengo 4 preguntas detonadoras. ¿Dónde se origina el problema? Puedo partir desde lo específico hacia lo complejo o viceversa. Puedo partir desde el nombre del grupo o de la secundaria, el nombre de la institución, la comunidad, el estado, etcétera. ¿Cómo lo perciben los involucrados? Igual, desde lo específico hacia lo complejo. Los involucrados, hago corte desde los que son afectados por esta problemática, les voy a poner la analogía como de un trato, en primera fila, y así en subsecuente los que están hasta el final. ¿Cómo les llega a afectar de manera indirecta o directa esta problemática? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo les afecta directa e indirectamente? Sería la tercera pregunta, que es justificarlo. ¿La institución reconoce la problemática? ¿De qué manera? Esta pregunta a desarrollar con su justificación, con su respuesta, es muy importante. ¿Qué información tienes? ¿Qué información observaste? ¿Qué procesos comprendiste que te hayan dado a entender que la institución tiene como prioridad, tiene en el ojo, tiene detectado esta problemática? ¿De dónde lo vas a obtener? Mucho ojo si no recolectaste esta información. Aquí te compete, sobre todo, encontrar sustento y justificación de esta problemática en el programa de mejora continua que tenga la escuela respecto a las rutas de mejora que se monitorean en las sesiones de consejo técnico escolar. El programa de mejora escolar o de mejora continua traza diferentes estrategias que van teniendo un monitoreo mensual dependiendo de las sesiones de consejo técnico, donde es un campo abierto, es una invitación abierta para que los maestros ataquen ciertas problemáticas, tengan un periodo de tiempo para poner en marcha esas estrategias y a la siguiente sesión digan, esto fue lo que funcionó, esto no fue lo que yo esperaba, esto fue lo que sí funcionó, etcétera. Entonces, si yo quiero asentar todavía más desde mi carácter de investigador el cómo yo sé que la escuela reconoce la problemática, sería bien conseguir entonces el documento, las diapositivas, los productos que desde la coordinación académica de la escuela o la subdirección, cualquiera de los dos actores que lleve
la moderación de las sesiones de consejo técnico, que generalmente son estos dos, ellos nos pueden dar la información sobre dónde hay un documento rector que trace este programa de mejora continua y preguntarle tal cual. Estoy desarrollando la problemática, estoy atendiendo esta ruta de mejorar este aspecto. Hay cabida en ello sobre el programa de mejora continua. Oye, que sí, se ha atendido antes. ¿Qué materias lo están atendiendo? ¿Qué profesores lo han atendido? ¿Qué estrategias se han realizado? ¿De qué manera se ha llevado a cabo ese trabajo? Y eso también es un referente, porque si tú aquí me pones que derivado del programa de mejora continua, la institución reconoce la problemática, ya hay un precedente en la escuela y quiere decir que tu proyecto, tu propuesta de mejora viene precisamente a impulsar o a mejorar esa problemática detectada y considerar o aportar aristas o puntos de vista que no se habían considerado y que puede que sean la clave para que se solucione. Entonces, mucho ojo con esta parte. Hay que tener comunicación. Algunos de ustedes sí se dieron a la tarea de consultar este documento desde la sesión de consejo técnico, donde la ruta de mejora y el programa de mejora continua nos dejaban claro de qué va la escuela. Si hablamos de un colectivo docente que es fuerte, que está fortalecido, que se comunica, si hablamos de un colectivo docente que está aislado, que no le interesa el aspecto colaborativo, entonces ahí también vamos a encontrar muchas respuestas. En el apartado de contexto, tengo 5 preguntas detonadoras. De igual manera, el objetivo es desarrollar cada una y a partir de ahí, de esa idea principal, darme a la tarea de redactar ahora sí en el aspecto académico. ¿Qué lugar en específico lo origina? ¿De qué está integrado o formado? El contexto de la problemática es el contexto de la escuela donde estás haciendo la práctica. Entonces, el lugar en específico que lo origina es el aspecto descriptivo de la escuela, las características que tiene, los turnos de los que se integra, las características de infraestructura, de personal, de capacidad, de oferta educativa, el aspecto meramente institucional. También aquí puedo retomar conceptos del curso de segundo semestre donde me puedo referir a cultura organizacional y a cultura escolar. ¿Qué características del contexto propician el problema o alimentan el mismo? Empiezo desarrollando esta segunda pregunta con una descripción muy completa del el contexto sociocultural, socioeconómico y territorial de la escuela secundaria. Hay un instrumento en específico que le hemos dado muchas vueltas y lo hemos reciclado, que es un instrumento que me permite obtener una radiografía del contexto sociocultural donde la escuela está ubicada. Entonces, eso es un buen sustento de recolección de datos que me permite primero plantearle a la persona que está leyendo mi proyecto de qué va la escuela, en dónde está situada respecto al aspecto social, al aspecto económico, al tipo de familias que lo integran, a la comunidad, a la zona de la ciudad donde se encuentra, y a partir de ahí saber si puedo tomar esos elementos del contexto para identificar que probablemente también sean una de las causas o una de las vertientes que estén alimentando o propiciando este problema al interior de la escuela. ¿Cómo se relacionan los actores del contexto con el problema? Parto otra vez de lo específico a lo complejo o viceversa, pero en este caso, de manera acertada, sería correcto hablar desde el contexto de la complejidad hacia lo específico, es decir, el problema se encuentra normalizado para la comunidad escolar, el problema se encuentra satanizado, estigmatizado, es una problemática que está en boca de todos, que se trata de hacer algo al respecto, que es totalmente ignorada, que no se valida, etcétera. ¿Se identifica como problema o como elemento normalizado? Sería la siguiente pregunta. Entonces, puedo todavía desarrollar un poquito más cuál es el escenario de esta problemática respecto al contexto, por dónde se inclina tu institución respecto a esta problemática. ¿De qué maneras el contexto se resiste al problema? Tiene todo que ver con el contexto cultural y social de la institución o de la comunidad donde te encuentres realizando la práctica. La resistencia a una problemática se hace presente a través de códigos de conducta, a través de códigos de valor,
a través de acuerdos internos, a través de un currículum oculto. El currículum oculto lo llegamos a entender como esta narrativa que existe detrás de cada ejercicio docente, detrás de cada maestro que colabora en esta escuela, que abona y que propician ciertos comportamientos, ciertas características, ciertos estilos de conducta en los alumnos, tanto en los maestros. Entonces, el contexto, cómo se resiste, cómo identificas tú que se resiste, en dónde, en dónde, en dónde están esos elementos que no quieren ver, por qué no quieren verlos, etcétera. En el análisis interno, que es, si te acuerdas, es las fortalezas y las debilidades. Esto es un ejercicio totalmente de autoevaluación. Y aquí en una de las recomendaciones que te dejo en, en la, en el aspecto 4 era sobre todo Desde el aspecto competencial, ¿con qué competencias y habilidades personales cuento para poder solucionar este problema? Un buen sustento que puedo darle al desarrollo del análisis interno es la justificación que ustedes lo van a poder encontrar cuando consulten el plan y programas o la malla curricular que ustedes llevan de la licenciatura. Dense a la tarea de leer y de identificar aquellos aspectos del egreso, el perfil de egreso que ustedes obtengan en octavo, donde se enlistan las competencias disciplinares, las competencias metodológicas del alumno que termina la licenciatura de inglés, y es una especie de hacer un corte, identificar en dónde estoy parado respecto a estas competencias en el sexto semestre y con qué es con lo que cuento ahora para desarrollar un proyecto de intervención en sexto de la naturaleza que yo intento desarrollarlo. Entonces, las competencias y habilidades personales tienen todo que ver con un ejercicio de autoevaluación y autoconocimiento. ¿Con qué habilidades y competencias profesionales cuento para llevar a cabo la solución de este problema por medio de un proyecto? Me remito otra vez a la malla curricular o al plan y programas de la licenciatura. En la primera pregunta también yo había pensado en que una buena fuente de referencias o de la manera de recomendación para hacer un ejercicio de estas habilidades personales o competencias que yo pueda redactar, podríamos también consultar con el maestro Jorge Prado qué técnica, la cual yo desconozco, qué técnica, qué ejercicio, qué examen me permite obtener esa información. En algún momento les llegué a comentar, no sé si el doctor Jorge lo hizo con ustedes, pero el dato se lo pasé a América. Eh, es un test que nosotros tomamos al interior de la academia, donde te arroja una serie de indicadores respecto a la salud mental y la salud socioemocional con la que cuentas, con la que estás equipado actualmente. Entonces sería igual un acierto tomar el test y a partir de esos resultados enlistar esa respuesta de la primera pregunta. La tercera pregunta, ¿cuáles son aquellos elementos que ponen en riesgo a mi que ponen en riesgo, perdón, aquí tengo un error, que ponen en riesgo la buena solución de este problema? Es decir, ¿qué elementos intrínsecos que están bajo mi control o que vienen de mí pueden llegar a poner en riesgo la solución de esta problemática? Es un repaso sobre mi situación actual, personal, familiar, social, laboral, financiera, académica, etcétera. ¿Qué debilidades necesitan ser atendidas para no afectar la solución de este problema? El mismo filtro, que estén bajo tu control y que puedan ser modificadas de manera a corto plazo, porque tenemos prácticamente el mes de mayo ya encima, y regresando del periodo de vacaciones nos topamos con la parte del desarrollo ya del documento tal cual. Entonces, la última pregunta, ¿cuáles son aquellos puntos fuertes y débiles de mi ser profesional integral frente a este proyecto a desarrollar para solucionar el problema? Una vez habiendo hecho la reflexión interna y la cognición interna sobre los primeros planteamientos, puedo concluir el apartado del análisis interno dando este último punto de vista o esta crítica o esta postura.
¿Cuáles son entonces, revisando todo esto, mis puntos fuertes y débiles respecto a mi ser profesional y a mi ser humano y a mi ser integral como alumno practicante, para que yo pueda dar solución a este proyecto que intenta solucionar un problema en la institución? Sobre el análisis externo, tengo 3 preguntas específicas. ¿Cuáles situaciones externas podrían afectar la resolución del problema? Entran elementos como la gestión directiva o gestión académica del plantel donde yo estoy trabajando, la comunidad donde se encuentra la institución donde yo esté trabajando, ah, el tipo de alumnos o el tipo de carencias en los alumnos con los que yo intente tal vez desarrollar este proyecto. Las características del colectivo docente, el tipo de perfiles profesionales que trabajan al interior de la escuela. ¿Cuáles situaciones externas que no están bajo mi control pueden llegar a afectar que yo pueda solucionar este problema por medio de un proyecto? No es válido y obviamente no me vas a poner aquí. Puede que el martes 13 de mayo haya una situación donde haya clima extremo y las clases se suspendan. No vamos a ser tan generales en hablar de cosas que no estén bajo nuestro control, pero tiene que pasar ese filtro, tienen que pasar a través de ese lente, de un lente crítico que te permite identificar, híjole, creo que allá afuera, respecto a lo que yo voy a intentar hacer, rondan o andan merodeando como que estas figuras que puede que sean amenazas para que yo lo pueda hacer. ¿Cuáles son? ¿Qué acontecimientos podrían desarrollarse durante el desarrollo del proyecto que pudieran afectar la solución del problema? Y aquí sí entra una narrativa más específica. Van a decir que estoy citando a América mucho como ejemplo, pero le acaba de pasar a ella y a Michelle. Durante la semana de observación, la escuela donde estaban haciendo la vinculación tuvo un paro de labores de 2 días porque los maestros salieron a marchar en la ciudad para reclamar pagos pendientes de nómina. Entonces, los acontecimientos que pueden desarrollarse son muy variados, pero tienen que analizarse y desarrollarse dependiendo del ente y del tipo de institución en el que sabemos en el que estamos haciendo la práctica. Y todo igual, desde lo complejo a lo simple. Puedo hablar desde la institución, desde el interior del salón de clases, desde la comunidad escolar que integra padres de familia, desde el contexto sociocultural donde esté la institución establecida. ¿Qué factores externos coexisten a la par de la problemática y que no pueden ser controlados? Hay factores que puede que me llamen la atención y que a primer juicio, a primer ojo, también tendrían que ser atendidos y representan tal vez una amenaza para que yo pueda desarrollar la solución de esta problemática, pero como buen investigador reconozco que no puedo controlar esas características o esos factores. Y aquí cito el ejemplo que yo revisé con Fabiola. En algún momento en una llamada telefónica platicábamos sobre la viabilidad del tipo de proyectos que se iban a atender y en algún momento yo le puse este mismo ejemplo. Si tú me vas a hablar que la problemática que quieres atender es que el tipo de alumnos que asisten a la institución educativa presentan una situación de malnutrición y de mala cognición y mal desempeño académico y resulta que identificas que las causas o los detonantes de este mal desempeño y malnutrición es el nivel socioeconómico de los alumnos y la falta de acceso a alimentos de canasta básica, ¿cuál va a ser tu solución? Y le pregunté a Fabiola, ¿les vas a dar dinero? ¿Les vas a conseguir alimento? Y obviamente la respuesta fue, bueno, pues no podría hacerlo exactamente. Entonces, en base a este ejemplo es como puedo desarrollar yo esto. Hay problemáticas más vitales, hay problemáticas más prioritarias, hay problemáticas que tendrían que ser atendidas a la de ya, pero que no pueden ser atendidas a través de un proyecto de intervención por parte de un alumno de sexto semestre que todavía está en formación.
pero más sin embargo coexisten y están ahí. Identifícalos y platícame de ello en el desarrollo de esta pregunta. Por último, en la parte de la recolección de datos, aquí están las preguntas detonadoras para que puedas justificar el uso de aquellos instrumentos que aplicaste, que desarrollaste, y me quede un poco más claro a mí como lector por qué los utilizaste. ¿Cuáles instrumentos de recolección de datos fueron aplicados? Estamos hablando, obviamente, estamos manejando únicamente metodología cualitativa. ¿Cuál fue el análisis de la información obtenida? Igual a manera de carácter cualitativo y bajo el aspecto interpretativo o reflexivo de la investigación-acción, me puedes dar una interpretación a manera de un análisis crítico de ciertos puntos desarrollados, de un diagrama de flujo, de una gráfica, donde tú me dejes ver cuáles fueron los resultados o cuál fue la información obtenida de estos instrumentos. ¿Cuántas y cuáles problemáticas fueron identificadas? Aquí simplemente lo que puedes hacer es rescatas la matriz de priorización que ya realizaste en el módulo anterior y la integras en este apartado. ¿Ok? Esta pregunta ignórenla, y la última